internautas que nos acompañan hoy. Tuvimos un retraso técnico inesperado, pero ya logramos superar. El día de hoy tenemos un programa que está muy relacionado a temas de nuestro diario vivir, como habíamos mencionado la colega Alexa y mi persona. Para recordarles, mi nombre es Álvaro Sánchez y me acompaña como copresentadora Alexa Barbosa. Nosotros hemos querido que este programa sea para acercarnos a la comunidad y el día de hoy no es la excepción. Y queremos presentarles un programa un poco diferente en el sentido de que hay cosas que llegan a nuestras necesidades y a muchos que hemos tenido que hacerlo y hemos pasado por eso. También en el COVID nos hace reflexionar de cómo adaptarnos a esta nueva realidad. Así que, Alexa, antes de presentar a nuestra invitada, nos gustaría oír también tus palabras respecto al tema del que vamos a hablar hoy y por qué lo vamos a hablar. Claro. Bueno, buenas noches a todos. Primero agradecerles nuevamente por estar acá compartiendo con nosotros. Bueno, el tema es muy importante. Creo que a mucha gente le va a llamar la atención porque el tema de pensiones alimentarias siempre, pues, es muy polémico. Y nosotros lo vamos a ver desde ambas ópticas, desde el obligado alimentario y el beneficiario, ¿verdad? Lo vamos a analizar un poco con la invitada de hoy. Recuerden que cualquier duda específica una consulta general con mucho gusto les podemos aclarar en los comentarios. Pueden darle like a la página, empezar a seguirnos para que puedan participar en todos los programas. Sí, de hecho, esa es la regla básica de este programa. Si ya usted quiere una consulta específica, accesa a la página del Colegio de Abogados o busca a su abogado de confianza para que le haga las diligencias o los trámites respectivos. Aquí nuestro objetivo es enseñar sobre los temas que se vienen a hablar para que todos tengamos una noción, pues si se quiere básica, pero que nos ayuda a entender el porqué de estas necesidades que tenemos. Parece que también nuestra invitada de hoy ha tenido un problema de acoplamiento al medio, ¿verdad? Pero sí. Es una herramienta muy, muy novedosa, estamos empezando a acoplarnos, pero bueno, démosle unos minutitos a la invitada y ahorita la presentamos. Sí, por mientras, bueno, esos cambios tecnológicos también tienen esa parte positiva. Digamos, un día como hoy, yo he tenido que estar como en Zoom, como en Teams, como StreamYard, y uno tiene que adaptarse, aunque tienen sus similitudes, tiene que adaptarse. Con la ventaja de que las generaciones de ustedes ya eso lo traen en el disco duro que ustedes tienen. Nosotros tenemos que aprender un poco más despacio y al final también aprendemos. Y porque sí, así es. La misma tecnología, la primera vez parece un poco complicado, pero ya cuando se hace un esfuerzo, uno se da cuenta que es como cuando uno aprende a andar en bicicleta o andar en carro o aprende a nadar, que tal vez uno dice, esto sí es complicado, y cuando usted después, con el tiempo, toma la bicicleta y se monta y dice, ¿cómo duré yo un mes aprendiendo a andar en bicicleta o una semana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Igual pasa con esto, ¿verdad? La tecnología. Lo que pasa es que ustedes ya vienen con un proceso, tal vez incluso muchos desde la escuela, ¿verdad? En cambio, otras generaciones tuvimos que adaptarnos de un momento a otro. Esta pandemia definitivamente nos hizo acoplarnos al Internet. Las Mac estaban agotadas en todas las tiendas, las Dell vendieron pero pan caliente porque todo el mundo necesitó adaptarse a las nuevas tecnologías, que Zoom, que Teams, incluso los juzgados. El lunes tuve la primera audiencia virtual civil. De verdad. Muy interesante, pero ahí vamos, es parte de este proceso.
Y como abogados, pues tenemos que estar ahí actualizándonos, no solo en materia de derecho, sino en las nuevas tecnologías. Bueno, eso es parte porque también, digamos, hay equipos de derecho informático, ¿verdad? Eh, Sí, entonces, que analizan no solo la parte estrictamente informática, que sino también la parte que tiene que ver en informática, derechos de autor, eh, delitos cibernáuticos, ¿verdad? Entonces, aquí que es un medio diseñado para cibernautas, también pues nos hace trabajar con eso. Eh, si quiere, Alexa, también podemos ir hablando antes de que se conecte la ya invitada. tenemos una invitada acá. Ah, bueno, qué dicha. Le damos Eh, paso, vamos a ir presentándola y ya la incorporamos a pantalla para... ya, qué bueno que ya Bueno, puedo Álvaro, llegar. los honores se los cedo. Ajá, ya, bueno, la invitada de hoy es abogada, eh, obviamente, tiene tiene estudios en notarial, registral, tiene esa especialidad, además tiene una maestría en administración y derecho empresarial, pero por la invitación de hoy ha sido durante varias ocasiones nombrada juez de familia en diferentes juzgados del país, lo cual la hace eh, una de las personas indicadas para comentarnos el día de hoy. También ha sido funcionaria del Colegio de Abogados en la Fiscalía y en algunos momentos ha sido también asesora de la presidencia del Colegio de Abogados. Eh, Nos acompaña la máster Liana Noguera Ruiz, a quien le damos la bienvenida y estamos muy contentos de que nos acompañe en un tema que los binautas estaban esperando, porque es algo que como este programa está dirigido y como se llama, el derecho en sus manos, para que las personas se acerquen, entiendan, y con una única regla, les decíamos Diana al principio, la única regla es, aquí se hacen preguntas, pero no se hacen consultas. Los que quieren consultar deben ir a buscar a su abogado o buscar en la página del Colegio de Abogados el abogado que quieran eh, escoger, o la abogada, por supuesto. Eh, Antes de algunas otras palabras, Alexa, o si no, pasamos directamente con nuestra invitada. No, sin más preámbulo, vamos con Liana. Liana, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, un Buenas gusto. noches, Liana. Para nosotros es el gusto y un honor que nos acompañe. De El honor verdad es mío. que, y espero que nos acompañe otras veces más también. Claro, por supuesto. Cuando sean temas de derecho empresarial, también. Eso es lo bueno de ahora. Tiene la palabra, Liana, para que nos comente la idea del día de hoy, básicamente, Liana, para que entre, es las pensiones alimentarias en este proceso. Hay acreedores alimentarios, hay deudores, pero la pandemia, ¿qué horas queremos? Con un desempleo de un 20% de la población, nos hace mucha reflexión. Entonces, pero puedes empezar a decirnos qué es una pensión, para qué la pensión, cuál es el objetivo de las pensiones, eh, tener la palabra, Diana. Yo por ahí tengo la presentación. Si quieren empezamos como a pasarla para ir viendo principalmente, ¿verdad? Empezar como dicen desde el inicio. Entonces, tenemos primero que nada, ¿verdad? Empezar por definir qué es una pensión alimentaria. El concepto de alimentos está plasmado en el artículo 164 de la ley de pensiones y lo que nos viene a decir es que se entiende por alimentos lo que nos provea un sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación, diversión, transporte y otros conforme a las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de dar estos alimentos. Se van a tomar en cuenta las necesidades y el nivel de vida acostumbrado por el beneficiario para su normal desarrollo físico y psíquico, así como los bienes que
tenga o posea, ¿verdad? También, adicionalmente, el Código de la Niñez, en su artículo 37, nos va a venir a establecer qué partes o qué rubros se incluyen dentro de una pensión alimentaria. Entonces, lo que nos dice en específico es que no podemos únicamente limitarnos a la, por decir pensión alimentaria, únicamente a los alimentos. No, los menores tienen otras necesidades, como lo son gastos extraordinarios, derivados de la educación, derivados del estudio, derivados de la instrucción que tenga ese beneficiario o ese menor, el nivel de vida al cual se encuentra acostumbrado. Si existe algún gasto médico adicional, eso también debe de estar contemplado dentro de esta pensión alimentaria. Adicionalmente, es importante que mencionemos quiénes están obligados a, quiénes se deben pensión alimentaria. Esto lo podemos encontrar en el artículo 169 de dicha ley. Y nos viene a decir que quienes están obligados o quienes estamos obligados en este caso a dar o a proveer alimentos son los cónyuges entre sí, los padres a sus hijos menores o incapaces, los hijos a sus padres, viceversa. Más adelante vamos a ver, de hecho, porque existe un principio de reciprocidad en este sentido, los hermanos a los hermanos menores y a los que presenten alguna discapacidad que les impida valerse por sí mismos, los abuelos a sus nietos menores y a los que por una discapacidad no puedan valerse por sí mismos, cuando los parientes más inmediatos del alimentario antes señalado no puedan darle alimentos. Que en este sentido lo que la norma busca siempre proteger es el interés superior del menor, o en este caso, ¿verdad?, también los intereses de las personas incapaces. Y así, en el caso de que, por ejemplo, el obligado alimentario, ya sea mamá o papá, falten, asignarle esa responsabilidad a un tercero. En este caso, la ley nos establece que puede ser un hermano, puede ser los abuelos, o a la inversa, ¿verdad? En caso de que uno de nuestros padres o uno de nuestros abuelitos esté pasando por alguna situación complicada, nosotros estamos en la obligación de proveerles, los alimentos. El artículo 170 también nos viene a decir que es importante, creo que este es un tema un poquito polémico, que los cónyuges se pueden demandar entre sí alimentos, tanto para ellos como para sus hijos. En el caso de los hijos extramatrimoniales, también pueden demandar alimentos. Para esto, respecto a lo que es los cónyuges, vamos a tener excepciones, que también las vamos a ver adelante, en qué momento no vamos a tener que darle una pensión alimentaria o en qué momento se puede suspender esa pensión alimentaria para nuestros cónyuges. ¿Cuáles son las principales características que tiene que tener la pensión alimentaria? La pensión alimentaria tiene dos características principales que las encontramos en el artículo 167 del Código de Familia. Y esto nos viene a decir que todas las pensiones alimentarias son inembargables y de carácter vitalicio. Es decir, que nosotros no podemos de ninguna manera embargar el derecho a los alimentos, ni las cuotas alimentarias. Esto se va a excluir siempre de cualquier embargo, porque esto es un tema que es indispensable para que un menor, o en este caso un incapaz, pueda subsistir. Asimismo, mientras no se den las circunstancias para eximir al obligado alimentario de esta, vamos a tener que seguirlo dando. Diana. Más adelante, sí, señor. Tal vez como para que las personas, los binautas que nos escuchan, llevémoslo, digamos, en esta fase.
lo primero que tenemos que aclarar, porque a veces la gente piensa eso, como este es un programa para tener sus derechos, no. Las pensiones no solo son para los menores o para las mujeres, ¿verdad? No, Hay otros grupos. Entonces, tal vez si nos devolvemos un poco a esa parte, entonces se puede dar pensiones a otras personas que no necesariamente sean menores de edad ni mujeres, ¿verdad? los Entonces, para cónyuges, que nos hable. independientemente sea hombre o sea mujer, el que requiere esa pensión. Ok. Se Los supone que. abuelitos, Sí, perdón, Liana. los abuelitos también, nuestros padres también, y puede convertirse incluso en obligado alimentario nuestros hermanos, en caso de no existir alguien a quien se le pueda requerir eso. Eso significa que también hay que tener claro ese otro escenario. Los cónyuges se supone que se den pensión cuando la necesiten. O sea, si los dos cónyuges tienen recursos económicos, no es necesariamente obligatorio que se den pensión, es solo si la necesitan. Exactamente, solamente si la necesitan, y más adelante vamos a ver en qué momento el cónyuge obligado puede solicitar, ya se le exima de dicha pensión. Incluso para darle cuerpo a esto, aunque se llama pensión alimentaria, porque así digamos, se enseñó jurídicamente hace muchos años, probablemente desde la época romana, quiere decir que esta pensión alimentaria puede incluir medicinas, pues si hay transporte, educación y todas aquellas condiciones que le dan un nivel de vida a las personas. Así es, así es. Incluso una madre puede demandarle al obligado alimentario los gastos de prenatales y de lactancia. Entonces, en caso de que el papá no se haga cargo del menor hasta tanto no se le haya hecho, por darle un ejemplo, una prueba de ADN, posteriormente la madre va a tener el derecho de cobrar esos rubros de acuerdo a lo que establece el artículo 37 del Código de Niñez y Adolescencia. Y qué importante saber esto, que no solamente es obligado alimentario el papá. No. A veces hay casos donde los niños deciden irse a vivir con papá y más bien papá le pide pensión a mamá, ¿verdad? Así es. O cabe el caso donde tal vez solo obligado alimentario está cumpliendo prisión, no tiene medios para poder pagar la pensión alimentaria. Entonces, lo que hacen es demandar a los abuelitos. A los abuelitos. Les toca cubrir la pensión alimentaria. Todo eso, pues la gente normalmente siempre lo asocia que es el hombre que da pensión, no. Pues va a depender mucho del caso en concreto, cada caso es diferente. Entonces, es muy importante que la gente conozca cómo funciona este tema. Sí, sin duda, es un tema, diría yo, un poco polémico y bastante amplio, Así es. Es un tema de muchas sesiones. Pues Diana, bueno, ya vemos las características, es inembargable. Eso quiere decir que está por encima de cualquier otra obligación que por tenga el encima acreedor. de cualquier otra deuda, por encima de cualquier otra obligación que la parte pueda tener, porque primero está, o lo importante aquí, es el interés superior del menor. Y así ha quedado totalmente claro. Y muchas veces cuando las personas presentan una solicitud de rebaja en la pensión alimentaria, parte de lo que alegan es el tema de que tienen algunas otras deudas y que gracias a que le embargaron el salario por alguna deuda, no pueden cumplir con el monto que se les había establecido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto usted no lo puede ver a través en el cambio de circunstancias, está por encima el derecho que ya el menor tenía y está por encima el derecho que el menor tenía al monto que estaba recibiendo
antes que esas otras obligaciones que pueda tener la parte. Sí, Ok. correcto. Yo en alguna ocasión estuve en Casa de Justicia, hace años ya, cuando estaba haciendo el TCU, y recuerdo que llegaban chicos diciendo, pero es que yo tengo que pagar una moto, ¿cómo me van a quitar la pensión si no me alcanza para pagar las dos cosas? Y qué pena, te tocará vender la moto y de ahí agarrar y pagar la pensión, porque primero tiene que comer el chiquito, ¿verdad? Así es. Entonces, no es una excusa, no es válido. No, no es válido, justamente. Ok. Bueno, Diana, podemos Diana, continuar. continuamos. Sí, te dejamos continuar, no te dejamos seguir hablando. Ok, Ahí la vamos a estar interrumpiendo. Sí, por supuesto. no se preocupen, no hay ningún problema. Posteriormente, lo que les decía antes, el artículo 173 del Código de Familia nos viene a decir lo que hablábamos anteriormente, en qué momentos no va a existir la obligación de las partes de proporcionar esta pensión alimentaria. El código nos establece de la siguiente forma. Como primer punto, nos dice que cuando un deudor no pueda suministrarlos sin desatender sus necesidades alimentarias o sin faltar a la misma obligación de alimentos, para con otras personas que respecto de él tengan un título diferente. Como segundo punto, nos dice que cuando quien los recibe deje de necesitarlos. Tercer punto, cuando en caso de injuria falta daños graves del alimento contra el alimentante, excepto, y aquí esta es muy importante, esta excepción tercera, de padres e hijos. Cuando el cónyuge haya incurrido en abandono voluntario y malicioso del hogar o se compruebe que comete o cometió adulterio. Cuando los alimentarios hayan alcanzado su mayoría de edad, esto va a ser la salvedad, por supuesto, eh, cuando las personas aún así sean ya mayores de edad, pero no han terminado sus estudios para adquirir la profesión u oficio, mientras no vayan a sobrepasar los 25 años y además que le vayan aprobando las materias de forma correcta, ¿verdad? No se les va a permitir que vayan perdiendo materias, que se salgan, que vuelvan a entrar, no, siempre y cuando tengan un rendimiento académico razonable. Entre excónyuges, lo que les hablaba anteriormente, cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias o se establezca una convivencia de hecho. Cuando el demandante haya incumplido los deberes alimentarios respecto a su demandado, si legalmente debió haber cumplido con tal obligación. Las causales eximentes de la obligación alimentaria se probarán ante la autoridad que conozca de la demanda alimentaria, pero si en un proceso de divorcio, separación judicial o penal el juez resolviere cosa distinta, se está a lo que se disponga. Entonces, lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los eximentes que vamos a tener respecto a la pensión alimentaria? Entonces, en caso de que a mí me hayan interpuesto una pensión alimentaria a favor de mi excónyuge, pero resulta que mi excónyuge ya tiene una nueva pareja con la que vive y pretende que yo le continúe dando esta ayuda económica, yo puedo ir donde el juez a solicitarle la suspensión de la misma, porque ya yo no voy a tener obligación, porque así me autoriza el artículo 173, donde se dice que ya cuando la parte contraiga nuevas nupcias o bien establezca una convivencia de hecho, yo voy a estar eximido o eximida de pagar esa pensión. Como dicen popularmente, Eliana, ya es harina de otro costal. Literalmente ya es harina de otro costal. Era el pago de la pensión. Así es, en el caso de la pensión ya pasaría a ser harina de otro costal. Una pregunta, Diana, respecto a ese tema. ¿Pasa a ser usted que en alguna vez fue jueza? ¿Pasa regularmente? Una curiosidad que me surge para este programa, si pasa regularmente o no pasa muy regularmente, o no se reclama muchas veces eso. Por supuesto, probablemente, creo, si la memoria no me falla, esto sucede más entre mujeres, o sea, que las mujeres que le ponen la pensión a su expareja y posteriormente ya tienen una nueva relación totalmente establecida,
y obviamente tal vez no son honestas y van y le dicen al juez que ya no van a requerir la pensión porque ya tienen el eximente del artículo 173, no lo dicen. Entonces, normalmente es el hombre el que tiene que ir al juzgado a solicitar que, que se le suspenda ya el cobro de dicha pensión y demostrarlo, ¿verdad? Para Entre llamarlo por el nombre que es, porque en realidad esto es un incidente. Y tal vez para los bienautas que no son abogados y no están familiarizados con estos procesos, para eximir o para exonerar el pago de la pensión se presenta un incidente de exoneración de pensión alimentaria. Entonces, ¿qué haces? Pues con tu abogado de confianza preparas el incidente y decís las causales por las cuales requerís que se te exonere. Y en este caso, pues si ya tu ex esposa o tu ex esposo ya tiene otro conviviente o otro esposo, entonces presentar las pruebas, por ejemplo, el certificado de estado civil del Tribunal Supremo de Elecciones, o si tenés otras pruebas o testigos que lo puedan acreditar, pues los apersonas al proceso para demostrarlo. Sí, exactamente, tiene que demostrarse porque no es simplemente llegar y decir y que el juez busque las pruebas, no, o sea, yo que voy a solicitarlo, tengo que demostrarlo. Así es. Bueno, se dice que la pensión alimentaria, lo que les hablaba anteriormente también, es recíproca. ¿Esto qué quiere decir? Que el alimentante de hoy puede ser el alimentario de mañana o viceversa. Por eso es que se dice que los hijos deben velar por sus padres cuando estos los requieran. Por eso, este derecho es o obligación es recíproco. En el momento en que el menor requiera del monto por pensión alimentaria, los padres se lo van a tener que dar, pero a la inversa también es lo mismo, es decir, si el papá ya está mayor y no tiene forma de recibir ingresos, ellos pueden requerir de los hijos una pensión alimentaria. Va a ser intransferible, es decir, si yo soy beneficiaria de una pensión alimentaria, pero resulta que yo fallezco, ese derecho a la pensión alimentaria yo no se lo puedo ceder a una tercera persona. En el caso de que yo fallezca, ese derecho muere conmigo, es personalísimo. Entonces, en este caso, creo que es algo que debe de quedar claro, ¿verdad? No es transferible. Adicionalmente, es coercitivo. ¿Qué significa que es coercitivo? Que si yo soy la obligada alimentaria, a mí no me van a preguntar si quiero o no quiero dar una pensión alimentaria. Yo tengo la obligación de satisfacer las necesidades del menor. Entonces, en este caso, o en el caso que yo no quiera hacerle frente o cumplir con dicha obligación, existe algo que se llama apremio corporal y es para hacer efectivo el pago de dicha pensión alimentaria. Liana, aprovechando ahorita que estamos hablando de ese tema, que la pensión es coercitiva y se puede ejercer mediante el premio corporal, qué difícil ahorita en tiempos de COVID, donde muchas personas sufrieron suspensiones de contratos o fueron despedidos, porque incluso un diputado estuvo tramitando un proyecto para que no se procediera con el embargo en los casos que los deudores alimentarios estuvieran desempleados, ¿verdad? Ley Entonces, de salvamento en materia de pensiones alimentarias. perdón. La ley de salvamento en materia de pensiones alimentarias. Exactamente. Yo ahorita creo que ese proyecto no se ha aprobado. No, de hecho, no. Adelante, disculpa. ¿Me Diana. escuchan? Sí, sí, claro. Te escucho. No, de hecho no, o sea, no se ha aprobado, está ahorita, se presentó, pero no, es el proyecto 21.882. Correcto. Pero lamentablemente creo Sí, que hoy día al respecto de la pensión alimentaria no es un secreto que a nivel nacional e internacional para muchos la situación económica ha cambiado. Y totalmente. tampoco es un secreto que Costa Rica, antes de que se viniera todo el tema pandemia, ya vivía de por sí una tasa de desempleo bastante alta. Con el tema del coronavirus, pues se ha incrementado, como dijo don Álvaro anteriormente, un 20% de desempleo a nivel país. Entonces, qué difícil
para los obligados alimentarios cumplir muchas veces cuando se les ha suspendido un contrato, cuando se han quedado sin trabajo, con la obligación de la pensión alimentaria. Entonces, ¿qué dirán? Bueno, como es coercitivo, nada más voy, firmo la premia y va para la cárcel. Pero bueno, ¿qué sentido tendría que el obligado alimentario esté en la cárcel si no puede cumplir o no puede ir a buscar trabajo para poder cumplir con la obligación, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido en estos tiempos de coronavirus? Creo que todo lo que tiene que ver con pensiones alimentarias se ha vuelto un poco más flexible. ¿A qué me refiero con más flexible? El apremio corporal sigue tal cual, o sea, no ha variado nada en ese sentido. Sin embargo, sí se permite pedir una prórroga, que lo vamos a ver más adelante, o bien pago en tractos. Para que la prórroga normalmente es una autorización que se le pide al juez para poder ir a pedir o conseguir algún trabajo y poder así pagar la deuda alimentaria, y normalmente se da por un mes, prorrogable a 2 meses. Así es. Bueno, continuamos con la presentación de Eliana, que ahí la vamos metiendo a la cuchara. Más bien, disculpa, pero es para abarcar un poco de todo, ¿verdad? No, y para que los bignautas no se pierdan el tema, para que repasando así y devolviéndoselos en nuestro vocabulario más sencillo, para que todos nos familiaricemos más. Continúa, claro. Eliana, por favor. Ok, dice también que las pensiones alimentarias son imprescriptibles, es decir, no se va a extinguir si las partes dejan de hacer uso de ella por algún determinado tiempo. Va a subsistir siempre porque es una obligación ya adquirida. Es perpetua mientras subsistan los elementos que ya antes mencionamos y que se configuraron para que se diera la pensión alimentaria. Es irrenunciable, y esto, ¿por qué se dice que es irrenunciable? Esto lo vamos a relacionar con que es imprescriptible e incompensable, porque el menor tiene ese derecho de esa pensión alimentaria, y lo que se puede es negociar el monto de la pensión siempre y cuando sea algún acuerdo entre las partes, más no es, o sea, más no la madre o la persona que esté encargada del menor en ese momento no puede decir que renuncie a la pensión alimentaria que le corresponde al menor, porque eso se ve más que todo como un derecho que tiene el menor. Adicionalmente, se dice también que la pensión alimentaria es de carácter proporcional de los alimentos. Dice que en este caso se va a valorar, obviamente, las posibilidades de la madre o del padre o de la persona alimentaria obligada. Entonces, yo no puedo pretender que si mi pareja o mi expareja gana, se me ocurre a mí, 400,000 colones, yo no puedo venir a pretender al momento que voy a irle a interponer la pensión alimentaria a favor de mis hijos y mía, que este señor me vaya a dar, si gana 400,000, 350,000 colones, jamás, porque como lo vimos antes, primero él tiene que cubrir sus necesidades básicas. ¿A qué se refieren necesidades básicas? Alimento, vestido, todas las necesidades básicas que los seres humanos tenemos. Y aquí hay algo importante que hacer notar, Diana, y es que depende mucho también el nivel de vida acostumbrado. O sea, mucho con los divorcios, cuando se pide pensión dentro del divorcio. Si los niños tienen un nivel de vida muy elevado, pues se les tiene que mantener el estatus, ¿verdad? Entonces va de la mano con esto de la proporcionalidad que deben de tener los alimentos. No se trata de cubrir, no, también es que hay cierto estatus que le ha dado papá o mamá y que se debe sostener, no es que lo tenías en una escuela privada, le das todos los gustos, que yo sé que todos los papás quieren hacerlo, pero a veces no se puede, y le vas a bajar a lo mínimo. No se puede. De hecho, tenés que mantener, porque no significa que el hecho de que la relación que tuvieran los padres juntos haya fracasado, eso no significa que al menor se le debe de afectar, sino por el contrario. Con la esposa también, o el esposo, porque si la esposa está acostumbrada
a las joyas, los viajes, las vacaciones en Estados Unidos, en Europa, o sea, igual se le mantiene el estilo de vida cuando pide pensión alimentaria al marido o a la esposa, a la Así es, inversa. así es. Todo eso debe de mantenerse, no se puede variar. Y en el caso, bueno, de acuerdo al siguiente punto, la divisibilidad de los alimentos. Si yo tengo varios hijos, la pensión alimentaria va a ser proporcionalmente a lo que corresponda a cada uno. Adicionalmente, tiene carácter preferente los alimentos, lo que estábamos hablando anteriormente, tiene preferencia sobre los acreedores comunes. Eh, Ejemplo, menciona aquí el artículo 172, perdón, y el embargo del salario en sí. Y el pago obligatorio, ¿verdad?, que vamos a tener con los alimentos, y no será ninguna excusa atendible que el obligado no tenga trabajo, sueldo ni ingresos, tampoco que sus negocios no le estén produciendo utilidades. Y es lo que estamos viendo, ¿verdad? O lo que hablábamos anteriormente sobre la realidad que vivimos hoy con el tema a nivel nacional e internacional, que es la crisis que vivimos hoy día, económica, muchos costarricenses. Entonces, no quiere decir que por el hecho que tal vez nuestras empresas no están produciendo utilidades, que nosotros vamos a tener algún eximente para decir que no vamos a seguir pagando, perdón, la pensión alimentaria, sino podemos recurrir a otras alternativas, como lo son el solicitar un tiempo, como lo expliqué anteriormente, que puede ser un mes que otorgue el juez, o bien prorrogable hasta 2 meses, o bien el pago en tractos. Pero Es, siempre se busca la buena fe del obligado. Diana, esto quiere decir que este artículo, obviamente, que ha sido parte de la evolución jurídica del derecho de familia y en específico de pensiones alimentarias, es demasiado visionario. Este artículo es la clave de cómo se integran los acreedores de pensiones alimentarias en este momento de pandemia. La pandemia, y es trascendental para este programa de hoy, la pandemia no es excusa para no cumplir con las obligaciones alimentarias. O sea, No es un excusa. trabajo, lo que sea, pero la gente tiene que cumplir. Pero Hay una tenemos, parte racional que se le ayuda, ¿verdad? Para, sí, perdón, Alexa. no, tenemos acá los birnautas que han estado participando y me gustaría integrarlos porque están haciendo consultas. Pregunta Quito Rodríguez. Vamos a agregar acá la pregunta. ¿Qué pasa en el caso de padres ausentes que cuando llegan a adultos mayores solicitan pensión alimentaria a sus hijos? ¿Se puede hacer algo en estos casos? Para eso está el artículo 173, que es parte de lo que veníamos conversando anteriormente, y en el punto número 3 ese artículo establece que en caso de injuria, falta o daños graves del alimentario contra el alimentante, excepto que éste sea los padres y sus hijos. Es decir, la única excepción que hace en este caso es de los padres para con los hijos, independientemente de la situación que se esté dando. Listo. Muchas gracias, Liana. Te dejamos continuar porque ya el tiempo apremia. Ok, continuamos entonces. De acuerdo a lo que establece el artículo 27, es importante mencionar que muchas veces se da, y se lo digo que es la realidad, los padres, o cuando surge alguna separación, procuran distraer o ocultar bienes para, no, para que el juez no vaya a decir que su capacidad económica es más grande de lo que él desea que se den cuenta. Entonces, se les ocurre la grandiosa idea de distraer o de ocultar bienes o ingresos. En estos casos, el juez podrá interponer a favor del beneficiario de esa pensión hasta 20 veces el monto de la pensión vigente o la pensión que se encuentre a ese momento provisional. Y después de determinarse que así es y interpuesta la multa, lo que se va a hacer es que se va a testimoniar piezas al Ministerio Público
para que se determine si se encuentran en presencia de un delito de fraude o de simulación. Y esto va a tener 10 años para poder prescribir. Adicionalmente, el artículo 167 nos va a establecer que un bien inmueble que sirva como habitación de los alimentos o que por su misma naturaleza plusvalía ofrezca mayores ventajas para los beneficiarios podrá considerarse como pago adelantado de una obligación siempre y cuando la actora se mostrare conforme. ¿Qué pasa en estos casos? Yo estoy casada y resulta que voy a divorciarme y mi esposo me propone que parte de lo del acuerdo por mutuo consentimiento sea que la casa donde habitamos actualmente sea parte de la pensión y que se tome como un pago adelantado. Yo como beneficiaria o actora tengo que estar de acuerdo en que ese bien se tome como ese pago adelantado. En caso de que yo esté de acuerdo, se puede llevar a cabo. Diferente es que si yo no lo deseo así, no se puede hacer de esa manera, porque la ley lo va a prohibir, ¿verdad? Ambas partes tienen que estar de acuerdo. Adicionalmente, el artículo 16 nos viene a hablar sobre lo que son el aguinaldo y el famoso bono escolar. Las personas obligadas a una pensión alimentaria tienen que pagar los primeros 15 días de diciembre sin necesidad de que en la resolución que le interpuso la pensión alimentaria se establezca el aguinaldo, así como el salario escolar, que inicialmente fue considerado un gasto extraordinario por motivo de la entrada a clases. No obstante, con el transcurso del tiempo y en razón de caracterizarse por su previsibilidad, sufrió una evolución similar a la presentada por el rubro de aguinaldo, convirtiéndose en un gasto de carácter ordinario. ¿Qué sucede si el deudor no percibe salario escolar? Ese es todo un tema, ¿verdad? Porque dirán en general las personas que no debería de aportar salario escolar en caso de que no lo reciba. Sin embargo, esto no es así, porque independientemente la madre o el padre reciban el salario escolar, los hijos tienen que ir a la escuela y tienen que prepararse para ir a la escuela. Y siempre, pues el rubro para la entrada a clases requiere de un ingreso o un monto adicional al que se está acostumbrado normalmente. Entonces, aún y cuando la persona no reciba un salario o un bono escolar, deberá cancelarlo. Entonces, es toda una preparación, ¿verdad?, previa a este tema. Posteriormente hablamos de algo que es también controversial, que es la restricción migratoria, y la establece el artículo 14. Cuando yo soy obligada alimentaria y quiero salir del país, a menos de que la parte actora me autorice, yo me encuentro en la obligación de garantizar el pago de por lo menos 12 mensualidades, tanto de la cuota alimentaria así como el aguinaldo. Eso lo tengo que dejar como una garantía del pago de las pensiones alimentarias. Puedo salir aunque la parte actora no me lo hubiera autorizado, siempre y cuando yo deje este depósito. Entonces, creo que eso también es un poco grosero, diría yo, para quien le corresponde pagarlo, no así para el beneficiario, ¿verdad? Liana, y sobre ese aspecto de la restricción migratoria, también, pues, cuando los padres se llevan bien, normalmente nada más van con la mamá del niño y los firma y los deja salir sin mayor problema. En otros casos también se presentan seguros de caución para no tener que depositar pues las 12 mensualidades, porque en ocasiones son ejecutivos que tienen salarios muy altos. Entonces, depositar un seguro de caución que cubra ante cualquier cosa que no regrese al país, le va a cubrir esos 12 meses de pensión alimentaria al niño, va a responder por esos 12 meses. Entonces, también para que lo tomen en consideración aquellos obligados alimentarios. Sí, bueno, Liana, vea, nos quedan 5 minutos. Hay temas muy interesantes. Nada más repasando que distraer bienes para no pagar pensión es un delito.
Total. ¿verdad? De simulación. También que si no se cumple tiene una restricción migratoria, ¿verdad? Y entonces para que continúe los 4 minutos antes de que nos retiremos, pero está excelente la exposición. Creo que muy claro para que entendamos esto en pandemia. Lo que pasa es que la restricción migratoria ahora es relativa porque casi nadie puede salir por las restricciones migratorias imperantes. Claro. Así es. Bueno, para ir avanzando rápidamente, ya que nos queda poco tiempo, el artículo 15 nos dice que para estos fines anteriores que mencionábamos se maneja un índice de los obligados alimentarios. Para manejar este índice, en el tanto algún obligado quiera evadir, ¿verdad? Esa obligación. Asimismo, al ser un tema de las pensiones tan delicado, en el caso de que las partes no cuenten con la solvencia económica para poder sufragar los gastos de un abogado ante un proceso de estos, el Estado da asistencia legal. De acuerdo a lo establecido en el artículo 13, pero para ello deben de demostrar que no tienen la solvencia para pagarlo. Y van a tener entonces el derecho a que el Estado les suministre gratuitamente esa asistencia. Para eso se creó en el Poder Judicial una sección especializada dentro del Departamento de los Defensores Públicos que va a dar este beneficio siempre y cuando se demuestre. En los procesos de modificación, ya sea para aumento o disminución por cambio de circunstancias, se deberá de presentar un proceso y es lo que está pasando hoy día con el tema coronavirus, ¿verdad? La persona, el obligado alimentario que solicite que se le bajen la pensión alimentaria o el monto que está pagando en este momento porque tuvo algún cambio de circunstancia, ya sea que le suspendieron el contrato o bien que lo despidieron, debe demostrar el cambio de circunstancias, que está sufriendo. Entonces, en este caso, variaría, ¿verdad? De acuerdo a lo que el juez establezca y posteriormente, cuando recupere la circunstancia anterior, deberá la persona beneficiaria ir a solicitarlo también como una modificación. Sí. Liana, acá sí te voy a interrumpir un segundito nada más. Para los burnoutas, importante, no dejen de pagar la pensión, tramiten con su abogado de confianza un incidente de rebajo alegando un cambio en las circunstancias, ya sea por suspensión de contrato o reducción de jornada, o lleguen a un acuerdo con la mamá o el papá del niño o del obligado. Entonces, perdón, del beneficiario. Importante aclarar ese punto. Y te dejo continuar, Liana, porque ya nos quedan 2 presentaciones, nada más, 2 dispositivas. Ok. Importante, ¿verdad? Recordar que la prestación alimentaria todos los años va a variar, va a tener un incremento de forma automática y se va a actualizar de forma automática cada año en un porcentaje igual a la variación del salario mínimo establecido. Y esto también va a variar en el tanto alguna persona tenga alguna variación en el contrato de trabajo, despido, etcétera, lo que venimos hablando, puede alegarlo en estos casos al momento de solicitar dicha modificación. Lo que les hablaba anteriormente del permiso para buscar trabajo, que es lo que se le solicita al juez en caso de que haya sido despedido de su trabajo y no pueda cumplir en ese momento con la obligación, es mejor ir a donde el juez y solicitarle la autorización para buscar un trabajo. Esto está establecido en el artículo 31 de la Ley de Pensiones Alimentarias. Y dice que si el deudor alimentario comprobare de forma satisfactoria a juicio de la autoridad competente que carece de trabajo y los recursos económicos para cumplir con su deber alimentario, el juez puede concederle el plazo prudencial para que busque la colocación remunerada. Este periodo no podrá exceder de un mes prorrogable en casos excepcionales a un término igual, que era lo que anteriormente les decía. Normalmente se otorga un mes a criterio del juez y de considerar que las circunstancias que está
externando lo obligado sean veraces. Y en caso de que en un mes no logre conseguir trabajo, podrá ser prorrogable de forma excepcional a un término igual. No quiere decir que los montos que está dejando de pagar en este mes o 2 meses no los va a tener que pagar. Posteriormente va a tener que cancelarlos. Importante también adicionalmente lo que establece el artículo 32 de la Ley de Pensiones Alimentarias, que es el pago en tractos. El obligado alimentario tendrá la posibilidad, aquí yo creo que Julio hizo una pregunta, Julio Muñoz, aquí le estoy contestando con el artículo anterior y con este. Él pregunta que qué opciones tiene el obligado alimentario para evitar el apremio corporal en estos momentos de pandemia. En estos momentos de pandemia, Julio, de acuerdo a lo que establece el artículo 31 y 32 de la Ley de Pensiones Alimentarias, el pago en tractos y la solicitud para buscar trabajo, la autorización para buscar trabajos. Entonces, el pago en tractos, ¿qué es lo que nos dice el artículo 32? El obligado alimentario tendrá la posibilidad de solicitar a la autoridad correspondiente el pago en tracto de las cuotas alimentarias atrasadas. El juez estará facultado para acceder a esta solicitud en forma total o parcial. La resolución que conceda al obligado de la autorización para buscar trabajo, para pagar en tractos o ambos beneficios, ordenará de inmediato la libertad del deudor o suspenderá la orden de captura expedida según corresponda. Con la sola interposición no implica la suspensión de los apremios corporales. El juez tiene que autorizarlo. Entonces, en caso de que el juez autorice esto, el apremio corporal se encuentre firmado, el solo hecho de que el juez autorice ese espacio, entonces va a suspender ese apremio corporal. Perfecto. Ana, muchísimas gracias. Creo que es un tema muy rico que no alcanza solamente un programa. Pensiones es un tema que da para hablar todo un mes, 2 meses, todo el año. Y siempre van a surgir dudas, consultas. De hecho, los Birnautas han estado muy activos. Agradezco a don Gilbert Francisco Gómez Reina, que ha estado participando. Dice que tiene artículos en Diario Extra, que ha estado publicando sobre estos temas. Entonces, don Gilbert, un día lo vamos a invitar a participar acá con nosotros para que nos comente usted también. A doña Anambisa Santana, que veo que hizo una consulta, sí. Ajá. Recibir bono escolar. Sí, bueno, de hecho, bueno, Diana, la queremos felicitar porque cumplió con el tiempo. Total. Cuentas, exacto, muy preciso. También agradecerle a nuestros binautas que nos han acompañado hoy. Tuvimos unos minutitos más porque el programa que nos acompañará después de nosotros a partir de la próxima semana hoy no estuvo, entonces concreto y casi que es para hacer un programa casi que por cada artículo de todos los que tiene la ley de pensiones alimentarias y las leyes conexas en algunos casos. No sé, algo para el cierre, Alexa, Liliana, yo aquí termino mi participación el día de hoy, agradecerles. Alexa. Primero le cedo la palabra a Liliana para que se pueda despedir de los Birnautas y si gusta yo cierro. Ok, bueno, en mi caso sumamente agradecida por la invitación, espero les haya quedado totalmente claro el tema. Efectivamente es un tiempo muy corto, entonces traté en un tiempo corto de abarcar lo más posible y espero haya sido del agrado de ustedes. Totalmente, muchísimas gracias, Liana. Gracias a todos los Birnautas que nos acompañaron hoy. Recuerden activar las notificaciones para que puedan pues estar dando seguimiento a nuestro programa y a la página en general, porque hay programas muy, muy, muy interesantes. Entonces, para que puedan activar las notificaciones y estén súper pendientes. Nos vemos el próximo jueves a las 7 con un tema muy bonito que los vamos a estar anunciando en los próximos días. Y bueno, pues que pasen una linda noche, Álvaro. Nos vemos, nos hablamos. Buenas noches, Diana. Buenas noches, Alexa. Que pasen buenas noches. Es un gusto noches. compartir con colegas del nivel de ustedes. Así es, Diana, muy agradecida. Buenas noches a todos.